Aunque es cierto que este canal está enfocado a lo que sería un poco el mundo del PC, el hardware, también programas, etcétera, nunca hemos hablado o nunca hemos hecho un vídeo de cómo montar un ordenador. Así que en este vídeo vamos a hacer justo eso, vamos a montar un ordenador. Sí que es verdad que aquí no encontramos las últimas piezas que podemos comprar actualmente en el mercado, sino que es un ordenador bastante antiguo, pero la manera de montarlo es prácticamente igual a la que seguimos hoy en día. Así que acompáñame no solo para saber cómo se monta un ordenador, sino también para averiguar algunos fallos o algunos errores muy típicos que se suele tener al montar un ordenador por primera vez. Así que, sin mucho más que decir, empecemos. Bienvenidos a Team Falco. Vayamos poco a poco y empecemos por lo que se suele poner primero, que es el procesador. Yo aquí tengo un procesador de la marca Intel. En este caso, las CPUs de la marca Intel, por la parte posterior, no tienen pines, por lo cual lo podemos manejar más o menos con un poco más de seguridad sin doblar estos pines. Pero eso sí, si tenéis una AMD, aunque la forma de instalar será exactamente igual, tenéis que tener cuidado con no manipular mucho la parte de aquí abajo, ya que si dobláis un pin, pues el procesador puede no funcionar. En este caso, como hemos dicho, los de Intel no tienen los pines aquí abajo, pero sí los tienen en lo que sería la ranura del socket de la placa. Así que al manejar esta parte de aquí iremos con especial cuidado. Para que el procesador básicamente no se salga, las placas tienen como esta pequeña ranurita de aquí que tenemos que desbloquear. Esto lo hacemos de una manera muy sencilla. Aquí al lado tiene una pestañita, simplemente tiramos de ella hacia abajo y hacia nosotros. Y esto ya lo podremos abrir. Ahora simplemente podremos levantar la tapita, con cuidado de no tocar los pines, y ya podremos poner nuestro procesador. En cámara podéis ver que este procesador tiene en cada esquina un puntito dorado, a excepción de esta esquina de aquí, que en vez de un puntito es un triángulo. Pues bien, este triángulo es una flechita que nos indica dónde se debe colocar, y esta también la encontramos en el mismo socket, ya sea en la ranura de aquí o en la placa. Simplemente haremos que coincidan, lo centraremos y lo dejaremos caer suavemente. Ahora bien, para asegurarnos de que está bien colocado, podemos hacer un poquito de presión para ver que está fijo. Pero ojo, no hagáis mucha fuerza porque si no podríais dañar los pines. Ahora bien, es normal que si compráis una placa y es nueva, en esta protección de aquí, esto que digamos protege al procesador o lo fija, tengo una pieza de plástico. Esta básicamente se quita al poner el procesador, poner otra vez la plaquita y bajar la palanca y colocarla en la ranura. En este punto, cuando ya hemos bajado la palanca, saltará el plástico que tiene pues esta ranura de aquí. Simplemente pues cogeremos y lo quitaremos. Vamos a seguir poco a poco y vamos a abrir ahora las ranuras de las RAMs. Como podéis ver, tienen pestañitas a los dos lados. Es verdad que actualmente algunas placas solo tienen en un lado y solo habría que desbloquearlas de uno, pero en este caso, como hay a cada lado, pues simplemente las desbloquearemos. Ahora bien, para colocar una memoria RAM es importante que tengamos en cuenta que estas tienen dos partes diferentes. Una parte tiene los pines dorados más larga y la otra más corta. Esto coincide justo en la ranura. Una parte será más corta y otra más larga. Además que podemos ver que hay una pequeña muesca en medio de la memoria. Esta también se encuentra en la ranura de la placa. Así que simplemente haremos que la parte corta y la parte larga coincidan con la parte corta y la parte larga de la memoria de la ranura de la placa y que la muesca quede justo en medio. Si la pusiéramos del revés, ya vemos que la muesca se mueve bastante, así que ya sabemos que así no entrará. De hecho, si la intentáramos colocar así, lo único que haríamos sería romper la memoria. Así que, como hemos dicho, simplemente centramos la memoria, dejamos la muesca en medio y ahora la colocaremos bien. Si nada más colocarla y ya se os queda en pie, pues es que todo está correcto. Ahora bien, tenemos una memoria colocada, pero no está encajada. Esto puede ser un error al principio, de no querer dañar la memoria y por no encajarla bien que el ordenador no pueda arrancar. Para colocarla bien y que funcione hay que presionar. No os preocupéis de hacer un poco de fuerza porque las memorias RAMs están preparadas para poder hacerles fuerza y que encajen bien. Así que no vayáis con miedo a romperla. Simplemente de un lado apretaréis y sonará un pequeño clic. Y ahora vendremos a este lado y también presionaremos para que haga clic. Además, fijaos en la pestañita que hemos abierto antes. Vemos que al presionar y que haga clic, la pestañita se cierra automáticamente. Eso es señal de que ha entrado correctamente. En el caso de que solo tengáis una de estas dos pestañas en vuestro slot de memoria, generalmente apretaréis solo de un lado, que es el que tiene la pestaña. Pero si queréis aseguraros, también podéis presionar un poco del otro lado.
También tenéis un pequeño truquito, sobre todo en las memorias más nuevas, y es que la etiqueta que tienen suele mirar a la parte del procesador. Esto puede no ser en todas, pero por lo general suelen seguir esta norma. Eso sí, igualmente podéis mirar que la parte corta coincida con la parte corta, la parte larga con la parte larga y que la muesca quede en medio. Ahora bien, yo aquí tengo 4 memorias. Las 4 son DDR2 y cada una son de 1 GB. O sea que en total tengo 4 GB de RAM a DDR4. Y en este caso, como he puesto las 4, si fueran del mismo modelo y de las mismas velocidades, harían Quad Channel. Es decir, las 4 trabajarían más o menos a conjunto. En el caso de que tengamos, por ejemplo, 4 ranuras, pero solo 2 memorias RAMs, entonces deberemos leer las instrucciones de la placa para saber cómo podemos activar el Dual Channel. Generalmente suele estar entre las ranuras 1 y 2, 1 y 3 o 2 y 4. Si tenemos una placa más pequeña que tiene solo 2 ranuras para poner memoria RAMs, pues no es muy difícil, simplemente al colocar en una y en otra ya se activará el Dual Channel, ya que no hay posibilidad de poner las memorias en otras ranuras. Ahora bien, antes de meter esto en la caja vamos a poner el último componente que es recomendable poner antes de ponerlo todo en la caja, que es el disipador. En este caso no es un disipador de stock de Intel, sino que es uno de otra marca diferente, pero igualmente cumple la misma función, que es la de refrigerar el procesador. También hay que decir que entre lo que es el procesador en sí y lo que es el radiador del disipador hay que poner pasta térmica. De estas hay de diferentes tipos. Y para aplicar podemos seguir varias técnicas. Podemos hacer, por ejemplo, una pequeña X en el centro y extenderlo. Podemos también poner un pequeño puntito y poner encima el procesador, o seguir algún estilo que nosotros queramos. También hay que decir que seguramente en la placa os venga una araña, es decir, esto de aquí, que es básicamente para poder atornillar el disipador. Ahora bien, una vez hayamos puesto la pasta térmica sobre el procesador y hayamos colocado el disipador, hay varias maneras de atornillarlo. En este caso, por ejemplo, como no es el disipador de stock de Intel, simplemente tiene 4 tornillos aquí a los lados que atornillaremos simplemente y ya se quedarán en la placa. Este mismo sistema se utiliza actualmente en muchos disipadores y también sobre todo en los de stock de AMD. En el caso de los de Intel no son tornillos, sino que son pestañitas. Simplemente las desbloquearemos y las encajaremos. Ahora en este caso voy a atornillar estas 4 y ya prepararemos todo para pasar al gabinete. También cuando vayáis a colocar el disipador, podéis hacerlo de la siguiente manera, y es atornillando, por ejemplo, un tornillo de una esquina, en este caso este ya está apretado, para hacer básicamente que el disipador baje poco a poco y que la pasta térmica, si hemos puesto, por ejemplo, un puntito del tamaño más o menos de un guisante en el medio del procesador, se esparza de manera correcta y de manera uniforme por todo el procesador, básicamente. Entonces, básicamente, pues haríamos eso, iríamos de una esquina a la otra, y cuando lo tengamos este atornillado, o lo tengamos bastante bajo, saltaríamos, en este caso, al de su lado, y cuando tengamos este otro, saltaríamos al de la esquina contraria. Bien, ya tendríamos el disipador fijado y bien atornillado, y ahora lo único que queda es conectarlo al conector de la placa. Para ello, buscaremos un conector. Para conectarlo, lo conectaremos a esta entrada de aquí, que no se aprecia bien en cámara, pero aquí hay 4 pines, en este blanco de aquí. En el de aquí al lado, que es rojo, solo hay 3. Cuando tiene 4 pines, básicamente es para controlar el ventilador, o que el ventilador se controle automáticamente. Entonces simplemente también tiene una muesca, y en el conector tiene también otra muesca en la parte posterior, que no se ve en cámara. Creo que se puede ver aquí un poquito, que tiene como una pequeña muesca. Simplemente pues conectaríamos ahí mismo. Un poco de presión y ya estaría conectado. Si quisiéramos organizar el cable, pues también lo podríamos organizar más o menos como por aquí al ladito, o enrollarlo un poco para que no esté tan esparcido. Ahora sí, todo el trabajo que hay aquí ya ha acabado. Vamos ahora a la caja. Bueno, antes de nada he cambiado aquí lo que sería la cámara para que lo podáis ver mejor. Simplemente aquí ya tenemos el gabinete y lo primero que vamos a hacer básicamente es destaparlo. La tapa la vamos a dejar a un ladito. Y mucho ojo si es un vidrio templado que no se vaya a romper, pero bueno. Nada más abrir el gabinete, aquí ya podemos ver que hay unos cables. Estos cables son los del panel frontal. O sea, en el frontal de este ordenador o de este gabinete, vaya, tenemos lo que serían las entradas de discos. También tendríamos por aquí los USBs. Entonces en este gabinete, por ejemplo, tendríamos aquí... Entonces, por ejemplo, en este gabinete aquí tendríamos los USBs y las entradas de audio. Aquí también tendríamos para lectores de tarjetas. Y por último, aquí arriba tenemos el botón de encendido.
Pues bien, todo esto ya viene cableado por dentro. Simplemente estos luego los conectaremos a la placa. Pero primero de todo vamos a poner la fuente. En este caso vemos que esta fuente tiene aquí detrás el ventilador, así que no va a haber ningún problema. Pero en el caso de que la vuestra, por ejemplo, lo tenga aquí, básicamente lo que vais a hacer va a ser poner la fuente con el ventilador mirando hacia el exterior, para que la fuente pueda recoger el aire frío del exterior para enfriar los componentes y que no sufra tanto. Si ponéis la misma fuente pero mirando hacia el ordenador, básicamente lo que cogerá será el aire caliente de dentro del gabinete y lo absorberá al final lo que sería la fuente de alimentación, lo cual no es muy recomendable. En el caso de este gabinete, la fuente de alimentación va en la parte superior de la torre y la placa básicamente va mirando hacia abajo, digamos, ahora lo veremos, pero esto ya no es lo normal. De hecho, lo normal es que la fuente de alimentación seguramente la tengáis justo aquí abajo, pero en este caso, como digo, en este gabinete lo tiene justo aquí arriba. Y una vez tengamos aquí lo que sería la fuente de alimentación colocada, tendremos que levantar el gabinete, o podríamos dejarlo tumbado también, para colocar los tornillos y atornillarla bien al gabinete. En el caso de esta fuente tenemos solo 4 tornillos, que bueno, realmente también es lo habitual. Y en este caso son de este tipo, son así chiquititos. Seguramente los de las fuentes nuevas, muchos son más largos que esto. Pero pues, de momento estas son aquí, y van y se colocan en los agujeros estos que están justo en el chasis y que llegan hasta la fuente. Así que voy a atornillarlo y ahora volvemos. Bien, pues ya tengo aquí la fuente atornillada y asegurada, así que sin problema vamos a poder manejar un poco mejor todo lo que sería la torre o la caja en sí. También decir una cosa importante que se me ha olvidado decir, y es que los destornilladores es bueno que no uséis de carraca, ya que os podréis pasar de rosca, y si rompéis un tornillo haciendo que enrosque demasiado, vaya, y se puede quedar ahí, pues puede ser que en un futuro os cueste mucho sacar, por ejemplo, la fuente de alimentación o la placa si la atornilláis. Ahora bien, esta caja de aquí tiene como estos pequeños pilares para poner aquí encima la placa y atornillarla justo encima. Hoy en día decir que esto ya no se suele poner, sino que suelen ser agujeros. Se tiene que enroscar primero un pequeño tornillo, digamos, para luego encima poder poner la placa y poderla atornillar. Eso se hace básicamente para que la placa no tenga contacto con lo que sería la chapa del gabinete y para evitar sobre todo problemas y cortocircuitos. Así que en los gabinetes más nuevos ya no veréis como estos bollos, como un agujero, sino que primero tendréis un pequeño tornillo en el que encima de ese tornillo pues se pone en la placa, se atornilla normal con la mano mismo y encima de ese tornillo se puede volver a atornillar otra vez, que es, como digo, para poner la placa y atornillarla encima de esos para que no tenga contacto con el gabinete. Pero en este caso no tenemos esos pilarcitos, así que simplemente cogeremos la placa y la intentaremos encajar en lo que serían estos puntos que tenemos aquí sobresalientes para poder atornillarla bien. Antes de encajar la placa, tener en cuenta que también en la misma caja de la placa viene esta chapita de aquí. Esta chapita se tiene que poner en lo que sería... No sé si se aprecia muy bien en cámara, pero está justo al lado de esta rejilla para el ventilador. Justo aquí donde tengo la mano, vaya. En este caso tiene una salida de vídeo capada y la tiene atornillada, así que digamos que está como integrada en la placa. Pero si no, simplemente la tendréis que encajar en el gabinete hasta que haga un pequeño clac y ya está. Esta placa en concreto entra en esta orientación, es decir, el procesador digamos que miraría a la parte inferior de lo que sería el gabinete, pero esto ya no es así. Generalmente lo que se suele poner, o la orientación que se le suele dar, es esta de aquí. Es decir, con el procesador en la parte superior del gabinete. Y el panel frontal no lo tendríamos aquí a la izquierda, sino a la derecha. Básicamente este ordenador lo que tiene es la tapa invertida. Así que nada, apartaremos cables y, como hemos dicho, la vamos a poner así un poco en diagonal para poder hacer que encaje bien y luego simplemente la bajaremos. Y ahora lo que quedaría sería, una vez ya puesta la placa, poner los tornillos. Pero mejor la voy a sacar de aquí y os voy a enseñar cómo se conectan los cables para que se vea de una manera un poco más clara, ya que así de lejos no sé si se acabará de ver bien. Bien, recordad que esto ya sería todo dentro del gabinete y tal, solo que ahora lo saco para que se pueda apreciar bien en cámara. Empecemos con los conectores, digamos, de la fuente de alimentación en general. Vamos a comenzar por uno de los que se identifica más rápidamente, que es este cable de aquí. Este cable es el ATX24, se identifica, como digo, porque es el más grande que hay. Estos que hay justo aquí al lado ya están en desuso, eran para conectar discos antiguos. Pero como digo, ya no se utilizan esos hoy en día y pues si tenemos una placa más reciente, no, ni siquiera los veremos, vaya.
Y nada, aquí simplemente tenemos el cable ATX24, como digo, el más grande, el de 24 pines. También pueden ser de 20 y que vengan separado 4 para poder conectarlo también en placas antiguas, pero no es lo habitual, digamos. Y para conectarlo vemos que aquí tiene como un pequeño clip o una pequeña muesca. Y en el cable ATX de 24 o en el conector también lo tiene. En este caso lo tiene mirando hacia las memorias. Así que el cable va tal que así. Simplemente se encaja, se aprieta y una vez está dentro, pues ya estaría conectado. Vale, vamos ahora con este de aquí, que es de 4. Este de aquí es para la alimentación del procesador. En las placas más actuales lo podemos encontrar aquí o también por aquí en esta parte de arriba. Y puede venir tanto en un formato de 4 como en uno de 8. Ahora bien, podemos tener diferentes situaciones con este conector de aquí, ya que aunque este es de 4, en nuevas placas pueden ser no solo 4, sino 8. Y puede ser que tengamos tanto una entrada de 4 como un conector de 4, como es en este caso, que tengamos a lo mejor una entrada de 8 pines, pero solo un conector de 4, o que tengamos dos conectores de 4 y tengamos 8 de entrada, es decir, 2 de 4 como el que tenemos aquí. En todo caso, simplemente con poner uno de 4 ya debería bastar. Y es este de aquí de 4, también tiene una pestañita. Si es de 8 puede ser que, por ejemplo, tenga estos 4 y justo aquí al lado tenga una ramificación de otros 4. Simplemente conectaremos el de 4 a lo que sería el primer conector. Si tuviéramos una entrada de 8 en la placa, pero solo 4 en la fuente de alimentación, lo pondríamos en lo que sería la primera entrada de 4. No pasa nada si faltan otros 4. Generalmente las fuentes de alimentación todas ya vienen con 2 de 4. Pero si falta uno, no pasa nada, porque con 4 ya sirve para alimentar al procesador. Los otros 4 pueden ser tanto para estabilizar más la energía que le llega, como también para otorgar más por si quisiéramos hacerle overclock. En este caso lo dejaremos así tal cual. Una cosa que hay que destacar de los pines del procesador es que si no entran de una manera, no van a entrar. No los intentéis forzar más de la cuenta porque lo único que haréis será romperlos. En todo caso, si no entran, simplemente pues lo podéis ir girando para ver que no lo estéis conectando en la polaridad equivocada y ya está. Eso es todo. Ahora bien, a la placa en sí solo van dos tipos de conectores, el ATX24 y el que sería el de alimentación para la CPU. Las demás entradas que tiene, como las que hemos visto anteriormente, pueden ser para ventiladores, como por ejemplo el del disipador, también para las del panel frontal, que ahora las veremos, y las demás que traen la fuente pues pueden ser tanto cables SATA para alimentar los discos duros, cables de este tipo que serían también para discos antiguos, que actualmente también están en desuso, y también unos cables más pequeños para disqueteras, que estos también están en desuso ya que todo se ha vuelto muy digital. Los SATA son estos negros que tienen como una pequeña L de ranura, y estos se pueden utilizar tanto para alimentar refrigeraciones líquidas como por ejemplo discos, tiras LEDs, controladores de ventiladores, etc. En este caso yo aquí por ejemplo tengo un disco duro para conectar. Tanto los discos convencionales como este, que es un HDD, como los discos SSDs, que son más rápidos y más recomendables, se conectan de la misma manera. Necesitaremos un cable SATA, el cual conectaremos en lo que tendría aquí la L del disco. Simplemente vemos que el cable SATA es el conector más largo que tiene el disco, tanto en los HDD como en los SSD, y simplemente haríamos que como las dos Ls que tienen encajen, y ya lo tendríamos alimentado. Si fuera un SSD sería exactamente de la misma manera. Ahora bien, tenemos la alimentación, pero para que puedan pasar los datos de lo que sería el disco a la placa y que los datos los pueda tratar el procesador, necesitaremos otro cable, que será un SATA pero de datos. Es exactamente igual que el SATA pero más chiquitito. Simplemente haremos que coincidan también en lo que sería el disco, que lo conectaremos aquí mismo. Y el cable este de datos iría conectado a la placa. En este caso los tenemos aquí. En las nuevas placas puede estar tanto aquí como puestas de manera horizontal, digamos, en un lateral de la placa. Simplemente aquí también haríamos que coincidan las Ls tanto del cable como de la placa y lo conectaríamos. Y ya tendríamos un disco conectado. Esto se hace tanto si es un SSD como si es un HDD. Ahora bien, yo no estoy montando esto en un gabinete, lo estoy montando fuera. Así que os voy a poner un breve vídeo que subí hace poco en mi TikTok para que veáis más o menos cómo se instala un disco duro
en un gabinete más reciente, digamos. Ahora los gabinetes aquí atrás tienen como, en plan, un tornillito aquí. Algunos lo tienen solo en medio, otros aquí y abajo. Depende, yo el de abajo lo tengo suelto. Ahora, esto de aquí es un disco duro, ¿vale? Debajo puedo poner otro. Entonces aquí tengo el HDD, que en este caso es un disco duro normal. Y también necesitarás este cable, que es como el cable SATA, pero que es el de datos, y es así más finito. Este suele estar en la caja de la placa. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser quitar de aquí unos pocos cables. Y aquí tiene una pestañita aquí en este lado y otra en este otro lado. Entonces empujamos de las dos hacia adentro y tiramos hacia afuera. Y así sacamos lo que sería como la bahía esta que tiene aquí. Y ahora simplemente la tenemos que encajar. Para que encaje el disco en la bahía simplemente pues tienes que hacer que los agujeritos estos coincidan y luego simplemente pues presionas y ya se encaja. Decir que también en estos puedes poner un SSD, aunque los tendrás como que atornillar en estos, como en esta parte de aquí inferior, pero en el, o sea, lo pondrás aquí pero lo atornillarás por aquí abajo en 4 tornillitos que tiene. Y luego simplemente tienes que volver a encajar la bahía ahí. Si está bien puesto y encajado, te quedará así recto y simplemente lo encajas y ya. Y luego por último tienes como estos dos puertos, digamos. Uno es para un cable SATA de alimentación y otro para un cable SATA datos. El cable SATA de datos es este de aquí, que es el que viene en la caja de la placa. Bien, eso sería básicamente cómo podemos instalar un disco tanto HDD como SSD en un gabinete actual. También es verdad que han surgido los discos tipo NVMe o tipo M.2, como los queráis llamar, que se conectan directamente a la placa. Esta placa, al ser tan antigua, pues no tiene una conectividad como tal y no se puede conectar un NVMe, ¿no? Pero es muy sencillo, ya que realmente más o menos se coloca como si fuera una memoria RAM. Simplemente en la placa, generalmente debajo del procesador o debajo del primer puerto PCI Express, suele haber una ranura para este tipo de discos. Y este tipo de discos, al igual que las memorias RAMs, tienen una parte de pines más corta y otra más larga, con una muesca en medio. Simplemente haremos que coincidan, lo encajaremos un poquito en diagonal y simplemente al entrar y hacer un pequeño clic, lo bajaremos y lo atornillaremos y ya estará instalado. Una ventaja muy grande de los M.2 es que no necesitan de más cables, simplemente se conecta a la placa y ya está. Ahora bien, también nos hemos dejado una parte importante, y es la gráfica. Bueno, es verdad que esta no es nada como una RTX 3090, pero sirve como ejemplo. Para poner la gráfica simplemente pues veremos que aquí tiene los pines dorados, al igual que por ejemplo las memorias RAMs o los discos M.2, y lo conectaremos siempre en el PCI Express de estos que son así más larguitos. También hay que decir que se conecta en el primero de todos, ya que suele ser el más rápido. Simplemente haremos que, por ejemplo, esta muesquita coincida en la parte corta que encontramos aquí y esta más larga en esta de aquí. Decir también que en las nuevas placas esta ranura está blindada, así que soporta más peso y también tiene aquí una pequeña pestañita al igual que las de las memorias RAM. Simplemente la abriremos y al encajar la gráfica hará un pequeño clic y la pestaña se cerrará sola. Yo por ejemplo voy a poner por aquí la gráfica y simplemente pues la aprieto. En este caso como no tiene pestañita no va a hacer ningún pequeño clic, pero ya quedaría así fija. Y ahora bien, la gráfica sí que es verdad que también necesita una alimentación. Los cables de las tarjetas gráficas suelen ser de 6 más 2 pines, es decir, 6 pines más 2 que suelen tener como si fuera una ramificación del cable que lleva los 6 primeros. Por ejemplo, si tenemos el ordenador colocado en esta orientación, lo más normal encontrarse es los pines de alimentación para la tarjeta gráfica, encontrarlos en esta puntita de aquí. Este caso, como esta es muy sencilla, pues no necesita de alimentación extra, pero si no encontraréis una entrada similar a la ATX 24 o a la del procesador mismamente, pero en esta puntita de aquí de la gráfica. Y la gráfica lo conectan pines que son de 6 y 8. También decir que los cables de la gráfica en la punta pone GPU, es decir, tarjeta de vídeo. Y también los del procesador lo indica como CPU. Así que no tenemos por qué liarnos. Ahora bien, hablemos del terror de terrores que es el panel frontal. Esto de aquí está en la esquina inferior derecha de la placa, ¿de acuerdo? Generalmente suele estar aquí, si no está un poquito más a la izquierda, un poquito más a la derecha, a lo mejor incluso en algunas está aquí, pero por lo general está en esta esquinita, ¿de acuerdo? Entonces el panel frontal, como hemos comentado anteriormente, es básicamente para poder encender el ordenador desde el botón, los USBs y todo eso. Esta parte de aquí, digamos que es para conectar el botón de power, el de reset y también los de los LEDs, generalmente del disco duro, y también para encender o apagar los LEDs, ¿de acuerdo? Entonces aquí vemos que tenemos un grupo de pines, ¿de acuerdo? Que en
En este caso serían 10, pero aquí falta uno, así que son 9. Y aquí abajo tenemos lo que sería un esquema más o menos de qué se conecta a cada pin. Generalmente estos suelen costar más, ya que los pines o los conectores van de uno en uno y no en parejas o en un grupo completo. Así que puede ser un poco más complicado. Pero no os preocupéis porque digamos que en cada cable viene etiquetado, digamos, para qué sirve y en cuál se debe conectar, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el de reset. Pues bien, sabemos entonces que esos dos de ahí arriba son los de reset. Vemos que la inscripción que hay en la parte superior serían los pines de arriba y la de abajo serían los de abajo. Por ejemplo, el botón de power o el que sería power button iría aquí abajo. Este puede venir en parejas. Y power LED iría aquí. HD LED es básicamente el LED de cuando hay actividad en el disco duro que se conecta en los dos de arriba. Y esto sería básicamente lo que es el panel frontal. Aquí no tenemos USBs, de momento esto es, como digo, para básicamente los LEDs, sobre todo el LED del disco duro, de actividad y tal, y el botón de reset y power. También, como digo, los cables vienen ya con estos nombres en cada cable, aunque vaya individualmente, así que no os preocupéis. Y el nombre que encontramos en el cable va mirando siempre hacia arriba. Imaginemos, por ejemplo, que esto de aquí es un cable, ¿de acuerdo? Y la parte donde tiene la pestañita son las letras que pone en el cable del panel frontal, y la parte de aquí no tendría nada. Pues bien, para que haga buen contacto o para que esté conectado de manera correcta, las letras miran hacia arriba. O sea que lo conectaríamos tal que así. Y eso aplica para todos, ¿de acuerdo? Todos tienen que tener el nombre mirando para arriba, para estar en la dirección o en la orientación correcta, sobre todo por si van en grupos de 2 pines. Que esos los podemos encontrar, por ejemplo, en los de LED. Luego nos movemos un poquito más para aquí, para la izquierda, y encontramos, como pone aquí abajo, de USBs. En este caso son frontales. Aquí vemos que pone front USB 1 y front USB 2. Estos actualmente, pues, es probable que no os veamos, pero estos sí que van en un grupo completo de 9 pines. Y vemos que, por ejemplo, ahí falta un pin, y en el cable un pin de estos 10 iría tapado. Así que sabemos que iría justo aquí. Ahora bien, los que son 2.0 irían, por ejemplo, aquí. Básicamente sería más o menos como esto, serían igualmente 9 pines, y esto se puede identificar más fácilmente porque aquí en el frente, o en la parte inferior, digamos, tiene para conectar la pequeña muesca. Simplemente pues pondríamos la muesca en su lado y lo conectaríamos. Luego en esta placa no, porque es muy antiguo, pero podríamos tener también uno similar a este, pero en azul. Ese es el de los USBs 3.0, 3.1 y 3.2. Se conecta de una manera también muy similar. Simplemente vemos que las pestañas y los pines encajen y se conecta. También es muy fácil de identificar porque va directamente al panel frontal en un cable negro, grueso y con las puntas azules, así que no tiene pérdida. Y por último, más aquí a la izquierda, tendríamos este de aquí, que como vemos es el del audio. Este de aquí vemos que es de 10 pines, pero que falta uno. Y este uno no se puede confundir, por ejemplo, con los anteriores que hemos visto de USB, ya que el pin restante que falta está en una posición diferente. También en el mismo pin vendrían los 9 abiertos y este de aquí estaría tapado. Y por último tendríamos estos de aquí. Aunque si no me equivoco, estos serían para disqueteras y estos ya no se usan. Ahora bien, ya hemos visto toda la placa en sí. Todos los componentes, todos los conectores. Hemos visto que, por ejemplo, estos de aquí, que son el negro y el azul, ya están en desuso. Y esto de aquí, por cierto, es la pila de la BIOS. Esta pila básicamente lo que hace es guardar la configuración que nosotros le damos al ordenador. Configuraciones como por ejemplo la de overclock, la fecha y hora, etc. También hemos visto por aquí los cables de SATA para datos y poquito más. También decir que estas ranuras de aquí no las hemos visto o no las hemos comentado, ya que estas están en desuso completamente. Estas aquí ahora mismo pasarían a ser, digamos, las PCI. O sea, esta es la PCI Express, que es la más larga. Y estas serían las PCI, que son más cortas. Sería básicamente como más o menos esto de aquí a aquí, pero situado aquí a la izquierda. Así que nada, esto como digo también está en desuso, ya no se usa, ahora son las PCIs y el PCI Express, eso sí, sigue igual, simplemente que blindado y ahí con una pestañita de seguridad. También recordamos que aquí justo cerquita del procesador está el cable de alimentación del procesador, esos serían de ventiladores y ese rojito de ahí también podría ser de ventiladores. Ahora bien, de ventiladores, si no tenéis suficientes para conectar, no os preocupéis porque en muchos gabinetes puede venir como una pieza que es para conectar varios ventiladores y esos se conectan o bien con un SATA de alimentación
o bien se conectan directamente a un puerto como estos de ventiladores. Y también os dejo por aquí un breve resumen de todos los conectores y de dónde van, de cuál es su sitio, etcétera. Sobre todo también una placa más nueva para que le podáis sacar captura y que no tengáis más líos. Recuerdo que ya a partir de cuando ponemos la fuente de alimentación en el gabinete y empezamos a conectar cables, todo eso ya es dentro del gabinete. Pero yo, pues para que lo podáis ver mejor y para que se pueda apreciar mejor en cámara, pues lo he puesto así por fuera. Espero que se haya entendido todo bien. Si tenéis alguna duda, no dudéis en dejarla en comentarios y estaré encantado de responderlas, tanto yo o la comunidad en sí, si alguien ve el comentario antes que yo. Dejar un pedazo de like si os ha gustado este vídeo y os ha servido para montaros vuestro super PC gamer, y nos vemos en la próxima con más. También decir que en un futuro voy a hacer un pequeño vídeo hablando de algunos errores más comunes que a lo mejor se me ha olvidado comentar, y también de algunas recomendaciones que suelo dar o que se suelen tener en cuenta antes de comprar ciertas piezas. Sin nada más que decir, yo me despido. Dejar un buen like y suscribiros, que eso me anima muchísimo, y espero en un futuro poder traeros un montaje con piezas un poco más actualizadas, que por lo menos no tenga tantas cosas en desuso. Así que ya me callo, no hablo más y no soy más pesado. Nos vemos en el siguiente vídeo con mucho más. Hasta la próxima, ¡chao!